En nuestro círculo social, mi amor de la infancia y yo éramos la pareja tóxica. Nos pasábamos el día insultando a nuestras respectivas familias, y luego volvíamos a casa y teníamos sexo furioso y desesperado toda la noche. En cuanto ella paseaba a algún chico por la ciudad, yo me daba la vuelta y destrozaba su coche de lujo de $1.000.000. Me encerró furiosa en un congelador durante un día. Salí y la empujé inmediatamente, aunque no sabía nadar, a la parte más profunda de la piscina. En nuestro tercer año de matrimonio, se quedaba fuera toda la noche, desatando todo tipo de rumores, así que la buscaba en cualquier club donde estuviera y la arrastraba a casa. Cada vez, me miraba con una mirada de embriaguez y me susurraba las palabras más venenosas, diciéndome que me muriera. En nuestro quinto año de matrimonio, el deseo de Chloe se hizo realidad. Morí. En mi propio cumpleaños, un desconocido con pasamontañas irrumpió y me apuñaló una y otra vez, más de una docena de veces. Un dolor insoportable me recorrió todo el cuerpo mientras mi visión empezaba a desvanecerse. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero solo un leve gorboteo escapó de mi garganta. Chloe. Susurré su nombre, usando mis últimas fuerzas para llamarla, pero su voz gélida me interrumpió al instante. Ethan, ¿te has vuelto loco? ¿Vas a dejar de llamarme alguna vez? No tengo tiempo para pelear contigo hoy. Caleb ha vuelto y voy al aeropuerto a buscarlo. Se cortó la comunicación. Chloe había colgado y apagado el teléfono por completo. Estaba tan impaciente que no pude decirle lo último que quería decirle. Chloe, esta vez, mejor no. El teléfono se me escapó de las manos y la pantalla se oscureció poco a poco. Solté una risa amarga mientras mi mano caía flácida a mi costado. Cuando recuperé la consciencia, me encontré en el puente del olvido. Bajo mí, el río del olvido se agitaba, sus aguas oscuras como un abismo, parecían capaces de devorar toda la existencia. La dama del olvido me ofreció un tazón de sopa. Bebe esto, dijo. Olvida tu vida pasada y vuelve a empezar. Tomé el cuenco y lo vacié de un trago, pero no pasó nada. Mis recuerdos permanecieron nítidos. Bebí otro, y otro, y otro. Incluso después del 10º tazón, no pude olvidarlo. ¿Estás diluyendo esto?, pregunté con una sonrisa dolida. La anciana suspiró. Tus apegos son demasiado fuertes. ¿Qué es lo que no puedes soltar? ¿Qué no podías soltar? Cerré los ojos, temblando. Chloe, Caleb y yo habíamos crecido juntos. Caleb y yo éramos sus mejores amigos, pero Chloe solo tenía ojos para Caleb. Se quedaba a su lado toda la noche si tenía fiebre. Se saltaba las clases y escalaba el muro de la escuela solo para ver sus partidos de baloncesto. Lo miraba siempre con pura adoración. Pero yo también quería que me viera. Así que, para llamar su atención, hice todo lo posible por provocarla. Con el tiempo, nos convertimos en enemigas por excelencia. Entonces, un día, la abuela de Chloe amenazó con quitarse la vida si no aceptaba casarse conmigo. Chloe luchó, pero al final tuvo que ceder, sin entender nunca por qué. En nuestra noche de bodas, encontró mi diario, con cada página llena de su nombre, y por fin se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Desde ese momento, estuvo convencida de que todo era una estratagema mía, de que había manipulado a su abuela, de que yo era la razón por la que nunca podría casarse con el hombre que realmente amaba. Y desde entonces, me odió a muerte. Lo que nunca supo fue que, tras su accidente de coche, los médicos dijeron que podría quedar en estado vegetativo permanente. El hombre que amaba, Caleb, se enteró de la noticia y huyó del país inmediatamente. Fui yo, sin tener ni idea de si despertaría alguna vez, quien se sentaba junto a su cama de hospital día tras día, limpiándole la cara y hablándole. Su abuela vio mi devoción y no quería que perdiera a alguien que realmente la quería, por eso impulsó el matrimonio en cuanto Chloe despertó. Tantas veces quise decirle la verdad, pero cada vez que miraba esos ojos, tan llenos de odio, las palabras se me ahogaban. Quien no puede olvidar el pasado no puede pasar a la otra vida. La anciana, al ver mis recuerdos, suspiró suavemente. Tus asuntos están pendientes. No puedes renacer. Así que te concederé 5 días de regreso a la tierra. Si logras que Chloe Reed diga te amo, te permitiré vivir de nuevo. Si fallas, debes dejarlo todo atrás y aceptar tu destino.
Me quedé atónito. Abrí la boca para hablar, pero con un gesto de su manga, me despidió. Un viento fresco me envolvió y todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en nuestra mansión familiar. El suelo era un desastre. Sentí un vuelco en el pecho. Me arrodillé, con los dedos temblorosos, al extender la mano para tocar ese rostro familiar, el mío. El frío gélido de la piel me hizo retroceder. Se me cerró la garganta, dificultándome la respiración. Me había pasado la vida intentando, sin éxito, que Chloe dijera, te quiero. ¿Cómo se suponía que lo haría en solo 5 días? Y aún así, una vocecita en el fondo de mi mente me contradecía. ¿Y sí? ¿Y si de verdad lo decía? Me agaché y luché por arrastrar mi cuerpo por el suelo, centímetro a centímetro, hacia el vestidor. Finalmente logré meterlo dentro y cerrar la puerta, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Luego, cogí un cubo de agua y un trapo, y a gatas, empecé a restregar la sangre de las tablas del suelo. Con cada pasada, una nueva oleada de dolor me atravesaba el corazón. Las manchas parecían las cicatrices permanentes de nuestra relación, grabadas para siempre en mi memoria. Justo cuando me limpiaba la sangre, una voz, fría y llena de asco, rompió el silencio a mis espaldas. Ethan, ¿qué haces? Me quedé paralizada, y se me cayó el trapo de la mano. Me giré lentamente y vi a Chloe en la puerta. Llevaba un vestido de seda negra hasta el suelo, cuyo cuello alto y cintura ceñida acentuaban su majestuosa y gélida belleza. Pero sus ojos solo reflejaban odio e impaciencia. Mirarla parecía surrealista, como ver un fantasma de una vida pasada. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras, porque Chloe no estaba sola. Detrás de ella estaba Caleb. En cuanto me vio, palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, y se tambaleó hacia atrás como si hubiera visto un monstruo. Caleb y yo no nos habíamos visto en años, pero eso no explicaba una reacción tan extrema. Su comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Incluso Chloe notó que algo andaba mal y rápidamente lo agarró del brazo para estabilizarlo. Caleb, ¿qué pasa? La agarró del brazo, visiblemente luchando por recomponerse. No es nada. ¿Solo? Huelo sangre. Me da asco. Chloe giró la cabeza hacia mí, y el asco en su mirada se intensificó. Ethan, ¿puedes no causar problemas ni un solo día? Han pasado 5 años. ¿Cuándo vas a parar? Me mantuve firme, la miré con calma y le dije, palabra por palabra, ¿quieres que pare? Bien. Chloe, solo di que me quieres. Mi voz era baja, pero me costó todas mis fuerzas, mis ojos suplicaban esperanza. Pero Chloe solo se burló, con una sonrisa burlona en sus labios. Te amo, como si merecieras oír eso. Entonces se volvió hacia Caleb. Caleb, eres el único a quien amo. Caleb, de pie detrás de ella, se sonrojó levemente. Chloe, no lo hagas. Herirás los sentimientos de Ethan. A Chloe no le importó en lo más mínimo. Si tuviera algo de vergüenza, no me habría obligado a casarme con él, dijo con frialdad. Tomó la mano de Caleb. Ignóralo. Vamos a elegir tu habitación. Sentí como un cuchillo retorciéndome el pecho, un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Salté frente a ellos con la voz temblorosa. ¿Qué crees que estás haciendo? Chloe me miró fijamente, con una voz desprovista de calidez. Caleb acaba de volver al campo y aún están limpiando su casa. Se quedará aquí unos días. Y Ethan, no te atrevas a actuar como si fueras el dueño de este lugar. No olvides que, si no fuera por tus intrigas, estarías donde él está. Me quedé pálido, como si me hubiera abofeteado. Antes, habría empezado una pelea a gritos por esto. Pero ahora me sentía agotada. Solo podía ver cómo Chloe tomaba la mano de Caleb y pasaba junto a mí, como si fuera una completa desconocida. En la cena, Chloe y Caleb se sentaron juntos, actuando con tanta intimidad que uno pensaría que él era el hombre de la casa. Susurraban y reían, ignorándome por completo. Me quedé mirando mi plato, engullendo mecánicamente la comida que sabía a ceniza. Sus risas resonaban en mis oídos, cada sonido como una aguja que me atravesaba el corazón hasta que me costaba respirar.
Más tarde esa noche, mientras me iba a la cama, escuché a Caleb hablando por teléfono en el pasillo. ¿No te dije que lo mataras? ¿Por qué sigue aquí parado? Se me encogió el corazón. El vaso de agua se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Caleb se giró al oír el ruido, y su rostro palideció al instante. ¿Lo contrataste?, pregunté con voz temblorosa de incredulidad. Caleb entreabrió los labios para hablar, pero entonces vio algo con el rabillo del ojo. De repente, se tiró al suelo, gritando de dolor. Chloe oyó el ruido y corrió, solo para verlo despatarrado en el suelo. Su rostro se contorsionó de rabia mientras me empujaba con fuerza. ¿Qué hiciste? Caleb agarró la mano de Chloe. Chloe, no lo culpes. Solo está molesto porque hoy me dijiste que me amabas. No pasa nada. No me importa si se desquita conmigo. Ante sus palabras, Chloe me lanzó una mirada de odio puro, como si fuera su enemiga mortal. Pero se moderó por Caleb, pues no quería asustarlo. Se agachó, lo ayudó a ponerse de pie y le dijo en voz baja, «Vamos a limpiarte». Me quedé allí, viéndolos alejarse, con un sabor amargo en la boca. Volví a mi habitación, saqué el botiquín y me curé las heridas en silencio. Tenía un rasguño largo y sangrante en la muñeca, donde me había empujado contra el marco de la puerta. El antiséptico me picó, pero no era nada comparado con el dolor en el pecho. Justo cuando terminé, Chloe abrió la puerta. Su rostro era una nube de tormenta. ¿Eres incapaz de no causar problemas? Levanté la vista, con los ojos enrojecidos. Sí, ¿y qué vas a hacer? Chloe no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron con una luz peligrosa. Conocía esa mirada. Fue el preludio de cada uno de nuestros encuentros, alimentados por el odio. Y, efectivamente, un segundo después, ella estaba frente a mí. Sus manos se cerraron en puños sobre el cuello de mi camisa. Sus acciones eran bruscas, distantes, como si yo fuera solo un objeto con el que descargar su ira. Su aliento caliente me rozaba la oreja mientras susurraba, en voz baja y gélida, «Ethan, nunca jamás tendrás mi amor». Cerré los ojos mientras una lágrima silenciosa resbalaba por mi mejilla. «Te amo, Chloe». Hundió la cara en mi cuello, dudando por una fracción de segundo. Luego se burló, «Te odio». Se levantó y fue al baño, dejándome solo y con más frío que nunca. Cuando volví a abrir los ojos, la cama a mi lado estaba vacía. Mi primer pensamiento no fue el sol de la mañana, sino que ya era el cuarto día. El tiempo era una espada que pendía sobre mi cabeza, a punto de caer y arrojarme al abismo para siempre. Me levanté de la cama, fui al baño y me eché agua fría en la cara para despejarme. Al salir de mi habitación, oí el suave tintineo de los cubiertos en el comedor. Seguí el sonido y vi a Caleb, sentado a la mesa, disfrutando de su desayuno. Caleb me miró y sonrió con dulzura. «Ethan, te toca». Chloe ya se fue. Iba a cancelar sus reuniones para llevarme a una subasta hoy, pero no podía permitir que descuidara la empresa por mí. Me costó convencerla, pero finalmente conseguí que fuera. «¿Por qué no vienes conmigo?» Fruncí el ceño. Mi instinto inmediato fue negarme, pero Caleb pareció leerme la mente. Dejó su taza de café. «Si no vienes, tendré que llamar a Chloe y decírselo. Ya veremos a quién le cree». Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas. Sabía lo manipulador que podía ser Caleb y cuánto confiaba Chloe en él. Si Caleb le contaba algo, Chloe le creería sin pensarlo dos veces. Y yo no tenía tiempo para explicar ni defender mi postura. Aún necesitaba que me dijera, «Te quiero», y no podía arriesgarme a otra pelea. Así que asentí brevemente. «Me voy». Guardé silencio durante todo el camino a la casa de subastas. Caleb se sentó a mi lado, mirando de vez en cuando su teléfono con una sutil sonrisa cómplice. De repente, nuestro coche frenó bruscamente cuando una furgoneta negra se cruzó frente a nosotros, cerrándonos el paso. Antes de que pudiéramos reaccionar, hombres enmascarados irrumpieron en nuestro coche, nos sacaron a rastras y nos metieron en la parte trasera de la furgoneta. Todo quedó a oscuras. Solo podía oír los gritos de Caleb y la respiración agitada de nuestros captores. Una cuerda áspera se me clavó en las muñecas, y el dolor me hizo estremecer.
Tras un largo y accidentado viaje, la furgoneta finalmente se detuvo. Nos sacaron y nos llevaron a un muelle desierto. El líder se quitó la máscara, revelando un rostro frío y cruel. Lo reconocí. Era Frank Peterson, el director ejecutivo de Peterson Corp., una empresa que Chloe había llevado recientemente a la quiebra. Peterson, dije frunciendo el ceño. ¿Qué quieres? Peterson se rió, con los ojos llenos de odio. ¿Qué quiero? Chloe Reed me arruinó. Ahora voy a hacer que pierda a quien más ama. Se me encogió el estómago. Peterson, tranquilo. Podemos resolver esto. Cálmate, se le quebró la voz. No puedo calmarme. Chloe destruyó mi vida y ahora yo voy a destruir la suya. Con un gesto de la mano, sus hombres nos empujaron a Caleb y a mí hasta el borde del muelle. Bajo nosotros, el agua negra se agitaba violentamente como una boca abierta lista para tragarnos enteros. Peterson sacó su teléfono y llamó a Chloe. Señora Reed, tengo a sus 2 hombres. Tiene 1 hora para venir a recoger a uno. El otro se va al océano. Solo puede salvar a uno. Hubo una pausa al otro lado. Entonces llegó la voz de Chloe, fría como el acero. Peterson, si tocas a cualquiera de ellos, te haré la vida imposible. Peterson solo rió. No estás en posición de amenazar, Chloe. 1 hora. El tiempo avanza. Colgó y mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía a quién elegiría. Sería Caleb. Siempre había estado preparada para que me abandonara, pero aún así, un dolor intenso me recorrió el pecho. 1 hora después, la silueta de Chloe apareció al final del muelle. Nos recorrió con la mirada a Caleb y a mí antes de posarse en Peterson. Déjenlos ir, dijo con la voz helada. Peterson se burló. Se lo dije, señora Reed, solo tiene uno. ¿Elige? El tiempo casi se acaba. La mirada de Chloe oscilaba entre Caleb y yo. Finalmente, habló con voz firme. No voy a elegir. Me quedo con los 2. No los dejaré atrás. Me quedé atónito. Caleb tenía los ojos abiertos, incrédulo. Pero me odias, logré decir con la voz temblorosa. Me lanzó una mirada fría. Sí, te odio, pero por ahora, sigues siendo mi esposo. Y a diferencia de algunas personas, no abandono a otros a su suerte. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Peterson, enfurecido por su desafío, empujó a Caleb hacia el borde. Elige, o ambos caen. La mirada de Chloe se volvió gélida. Ella avanzó a grandes zancadas, con un gruñido bajo y peligroso. Peterson, si les pones un dedo más encima, te haré rezar por la muerte. Justo cuando el enfrentamiento llegó a su punto álgido, el aullido de las sirenas resonó en la distancia. El rostro de Peterson se ensombreció. No esperaba que la policía apareciera tan rápido. Apretando los dientes, se abalanzó desesperadamente sobre Chloe, con el cuchillo apuntando directo al corazón. Chloe, sin pensarlo 2 veces, me lancé frente a ella. La hoja se hundió en mi hombro y la sangre me empapó la camisa al instante. Gruñí de dolor mientras mi cuerpo se desplomaba y comenzaba a caer. Chloe me atrapó, con los ojos abiertos y un destello de pánico. Ethan, mi visión se nubló. Lo último que oí fue la voz frenética de Chloe. Intenté hablar, pero no pude, antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba tumbado junto a la piscina. Chloe estaba de pie junto a mí, con los ojos llenos de odio. Ethan, ¿por qué hiciste todo eso con Peterson? ¿De verdad creíste que una artimaña así me haría decirte que te quiero? Me quedé atónita. No tenía ni idea de qué estaba hablando. Chloe continuó, Caleb me lo contó todo. Planeaste todo el secuestro con Peterson solo para lastimar a Caleb. Ethan, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Se me encogió el corazón al ver cómo encajó todo. De alguna manera, Caleb había tergiversado la historia y convencido a Chloe de que todo era culpa mía. No fui yo, no lo hice. Me interrumpió antes de que pudiera terminar, con la mirada gélida. Sé que eres un niño mimado al que le encanta hacer estas payasadas para llamar mi atención,
Pero puedes meterte con quien quieras, Ethan. Cualquiera menos Caleb. Él es mi todo. Ordenó a sus hombres que me ataran una piedra pesada a los pies y me tiraran a la piscina. Chloe, no fui yo. El agua helada me cubrió la cabeza mientras la piedra me arrastraba hasta el fondo. Me faltaba el aire en los pulmones y mi visión empezó a nublarse. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, me hizo sacar, pero antes de que pudiera siquiera respirar profundamente, me volvieron a sumergir. Una y otra vez. La agonía era insoportable. Perdí la cuenta de cuántas veces lo hicieron. Finalmente, arrastraron mi cuerpo empapado y medio muerto al cemento, donde me quedé jadeando como un pez fuera del agua. Chloe se arrodilló a mi lado y me sujetó la barbilla. Su voz era pura sangre. Ethan, más te vale recordar esto. Si vuelves a lastimar a Caleb, lo que suceda después no será tan sencillo. Dicho esto, ella y sus guardaespaldas se marcharon sin mirar atrás. Al tercer día, llegó una invitación a una gala. Era de un amigo en común, que nos invitaba a Chloe y a mí. Chloe la esperaba junto a la puerta, con un vestido oscuro y pronunciado de escote en V que la hacía parecer aún más regia y distante. Pero junto a ella estaba Caleb. Vestía un traje blanco a la medida, del brazo de Chloe, con el aspecto de ser su acompañante. Me detuve en seco. Miré a Chloe con un destello de dolor en los ojos que apagué rápidamente. Forcé una sonrisa burlona. ¿Qué es esto, señora Reed? Trae al señor Hayes como su acompañante. Me miró con asco. Caleb es mi acompañante. ¿Tienes algún problema con eso? Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. No hay problema. Solo quería recordarte que seguimos casados. ¿No te preocupa el que dirá la gente? ¿Aparecer con otro hombre? Chloe rió fríamente. Ethan, ¿de verdad crees que me importa lo que piense la gente? Solo eres un accesorio. No te adelantes. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Caleb, sin siquiera mirarme dos veces. Me quedé allí, viéndolos irse, con una amargura indescriptible subiendo por mi garganta. La gala fue deslumbrante, llena de luces brillantes y un mar de invitados. En cuanto llegaron Chloe y Caleb, todas las miradas se posaron en ellos. Chloe parecía decidida a humillarme, adulando a Caleb toda la noche. Le peló los camarones, le sirvió el vino y le susurró algo íntimo al oído, desatando un murmullo entre la multitud. Oí que Chloe Reed y Ethan Vance se odian a muerte. Supongo que es cierto. Totalmente. Mira qué dulce es con Caleb Hayes, pero ni siquiera mira a su propio marido. Dios, qué patético. Es el verdadero marido, pero lo tratan como a un completo desconocido. Escuchar sus susurros fue como 1000 cortes diminutos. Apreté la copa de vino hasta que se me pusieron blancos los nudillos, pero me quedé quieta. Sabía que cuanto más reaccionara, más lo disfrutaría. Pero no quedó ahí. A mitad de la noche, Caleb se levantó de repente y dijo que iba al baño. Chloe le hizo un gesto amable con la cabeza y lo vio irse. Unos minutos después, regresó tambaleándose, con la ropa hecha un desastre, la cara enrojecida y los ojos llenos de lágrimas. Chloe, ayúdame. Se desplomó en sus brazos, con la voz temblorosa. Estaba en el baño. Ethan, alguien me drogó. Toda la sala estalló en jadeos. Todas las miradas se volvieron hacia mí, con una mezcla de asombro, disgusto y curiosidad morbosa. Dios mío, Ethan Vance realmente hizo eso. ¿Está loco? ¿Cómo se atreve a perseguir a Caleb? Chloe Reed va a destruirlo. Como era de esperar, Chloe se puso de pie de golpe, con la mirada fija en mí como dagas. Agarró una copa de vino de la mesa y la tiró al suelo. Los cristales se hicieron añicos por todas partes, el vino tinto manchó la alfombra. Ethan, ¿qué te dije? Dije que si volvías a tocar a Caleb, te lo haría pagar. Me mantuve firme, mirándola a los ojos con calma, con la voz teñida de sarcasmo. No lo toqué. La expresión de Chloe se ensombreció aún más. Caminó hacia mí. ¿Estás diciendo que mentiría sobre algo así? Además, tienes antecedentes de esto. Me temblaban los dedos y una punzada de dolor me cruzó el rostro.
Levanté la vista con la voz ronca por la desesperación. ¿Entonces qué quieres que haga? Que me arrodille y le pida disculpas a Caleb. Abrí los ojos de par en par, con los puños apretados. Mi orgullo se estaba volviendo polvo bajo su talón. Apreté los dientes. Jamás. Me arrodillaría ante Dios o mis padres, pero jamás me arrodillaré ante esto. Me giré para irme, pero el rostro de Chloe era una máscara de furia. Avanzó a grandes zancadas y me pateó la parte trasera de la rodilla. Pillado por sorpresa, me desplomé pesadamente en el suelo. Disculpate, ordenó Chloe, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Sentí que mi dignidad se hacía trizas, que me la arrebataban pieza por pieza delante de todos. Con los ojos ardiendo, repetí. Te lo dije, no fui yo. Chloe se burló e hizo una señal a sus guardaespaldas. Dos de ellos se adelantaron de inmediato, me agarraron de los hombros y me obligaron a bajar la cabeza. Luché, pero no era rival para ellos. Mi frente golpeó el duro suelo con un golpe sordo y espantoso. Los susurros a nuestro alrededor se hicieron más fuertes, cada uno como una nueva cuchilla en mi corazón. Vaya, miren a Ethan Vance ahora. Chloe Reed es despiadada, no le da ni un ápice de dignidad. Se lo merece. Siempre ha sido un monstruo con Caleb. Ethan, ¿aún no vas a admitirlo? La voz de Chloe estaba cargada de impaciencia. Sentí que lo último de mi orgullo se hacía añicos y una oleada de pura desesperación me invadió. Con todas mis fuerzas, me liberé de los guardias, me puse de pie de un salto y le di a Chloe una fuerte bofetada en la cara. El fuerte crujido de la bofetada resonó por el silencio del pasillo. Chloe, te dije que no fui yo. ¿Es él el único que siempre tiene razón? ¿Siempre me equivoco? Lo amas tanto, pero soy tu esposo. ¿En qué me convierte eso? Mi voz sonaba áspera por el dolor y la desesperación. Toda mi frustración y mi dolor se desbordaban. Era la primera vez que lloraba delante de ella. La primera vez que dejaba que me viera tan vulnerable. Chloe estaba atónita. Nunca me había visto así. Siempre fui terco, siempre desafiante. Pero en ese momento, era como un animal acorralado, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Una extraña sensación la azotó, como si algo en su interior se hubiera roto. Abrió la boca, pero no supo qué decir. La miré, con lágrimas corriendo por mi rostro, y mi voz era un susurro entrecortado. Chloe, recuerda esto. Yo, Ethan Vance, no te debo nada. Dicho esto, me di la vuelta y salí del pasillo. Chloe se quedó paralizada, el escozor en la mejilla la devolvió lentamente a la realidad. Me vio marchar, con una extraña y desconocida sensación agitándose en su pecho. Al día siguiente era el aniversario de la muerte de mis padres. Me desperté temprano, me puse un traje negro sencillo y me preparé para visitar sus tumbas. Cuando estaba a punto de irme, Chloe me detuvo. Te acompaño. Hice una pausa y la miré fríamente por encima del hombro. ¿Qué? ¿Para qué tus guardaespaldas me obliguen a arrodillarme ante Caleb otra vez? La calidez en la expresión de Chloe se desvaneció. Había intentado calmarse, pero mis palabras avivaron su ira. Fuiste tú quien se equivocó ayer. ¿Vas a olvidarlo alguna vez? Me burlé, la aparté y me dirigí al coche. Pero cuando llegué, Caleb ya estaba en el asiento del copiloto, sonriéndome con cariño. Ethan, Chloe dijo que ibas a visitar las tumbas de tus padres. Yo también quería ir a presentarles mis respetos. Sentí una oleada de ira. Me giré para mirar a Chloe. Chloe, esta es mi línea. No es bienvenido. Chloe frunció el ceño. Ethan, no seas ridículo. Caleb solo intenta ser amable. No seas idiota. Bien. Me burlé. Chloe, ¿lo olvidaste? Es el aniversario de la muerte de mis padres, no tu cita. Caleb suspiró. Ethan, ¿por qué me odias tanto? Éramos amigos. ¿Por qué siempre tienes que perseguirme? Reí con frialdad, con la mirada fija en Caleb. ¿Por qué te odio? Sabes perfectamente por qué. Chloe ya había tenido suficiente. Me agarró de la muñeca y me metió al coche. Ethan,
Deja de hacer un escándalo. Luché, pero su agarre era de hierro. El coche aceleró hacia el cementerio. Sin querer siquiera mirarlos, agarré las flores y caminé rápidamente hacia la lápida de mis padres. Me arrodillé y las coloqué con cuidado al pie de la lápida, mis dedos recorrieron el frío grabado mientras una punzada de dolor me invadía. Mamá, papá, estoy aquí. En algún momento, Chloe se me acercó por detrás. Se quedó allí, mirando la lápida con expresión complicada. Aunque no amo a Ethan, les dijo, lo cuidaré el resto de su vida. Me quedé paralizada. Después de un largo momento, apreté los dientes. No necesito eso. Solo necesito que digas que me amas. Su expresión se volvió gélida al instante. Imposible. Ethan, no presiones. Te lo dije, nunca te amaré. Un dolor agudo me recorrió el pecho. No dije nada más. Después de unos instantes, Chloe se dio la vuelta y se fue con Caleb. No me atreví a irme, así que me quedé un rato más, hablando en voz baja con mis padres. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando por fin me giraba para irme, uno de los jardineros me detuvo. Señor Vance, hay algo que creemos que debería saber. Fruncí el ceño, invadido por el miedo. ¿Qué ocurre? El hombre bajó la mirada, con la voz llena de culpa. Se trata de las cenizas de sus padres, señor. El señor Hayes. Los había dispersado. Mi visión se redujo. Apenas podía creer lo que oía. ¿Qué acabas de decir? El jardinero suspiró. Hace unos días, el señor Hayes vino y exigió que desenterráramos las urnas de tus padres. Nos negamos, pero nos amenazó. Dijo que era muy cercano a la señora Reed y que si no hacíamos lo que decía, la familia Reed nos haría la vida imposible. No teníamos opción, pero nos remordió la conciencia, así que tuvimos que decírselo. Mi mente se quedó completamente en blanco, con un fuerte zumbido en los oídos. De repente, salí corriendo del cementerio. Después de hacer algunas llamadas, averigüé dónde estaban Chloe y Caleb y entré furiosa al club. Dentro, las luces eran tenues y la música ensordecedora. Entré de golpe en su habitación privada y los encontré en el sofá, jugando a beber. Caleb acababa de perder una ronda, y el reto era que besara a Chloe. Se inclinó, moviéndose lentamente hacia ella. Justo antes de que sus labios se rozaran, me abalancé, agarré una botella de la mesa y la dejé caer con fuerza en la cabeza de Caleb. La botella se hizo añicos. Caleb gruñó y se desplomó, la habitación se llenó de gritos. Nadie sabía qué estaba pasando, solo Chloe. Se levantó y me dio una bofetada. Ethan, ¿estás loco? Sentía el sabor de la sangre en la boca, pero no sentía dolor. ¿Yo, loco? Él es el loco. ¿Tienes idea de lo que les hizo a mis padres? El rostro de Chloe se endureció. Tus padres están muertos, Ethan. ¿Qué habrá hecho? Sus cenizas. Dije con voz ahogada, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Esparció sus cenizas. Chloe se quedó paralizada, con un destello de sorpresa en los ojos. Pero Caleb, al levantar la vista del suelo, parecía herido. No lo hice. Ethan, ¿por qué te lo inventas? La expresión de Chloe se endureció de nuevo. Ethan, ¿de verdad vas a caer tan bajo? Mi abuela adoraba a Caleb. Él jamás haría algo así. Nos viste a punto de besarnos y te pusiste furioso. Eso es todo. Déjame ser clara. Aunque nos hubiéramos besado, si vuelves a tocarlo, te mataré. Me quedé allí, con la vista nublada por las lágrimas. La observé proteger a Caleb, eché la cabeza hacia atrás y empecé a reír. Reí hasta que la risa se convirtió en sollozos. Chloe, eres una tonta. Y yo también. Supongo que ambos estamos destinados a perder a quienes amamos. Con una última risa entrecortada, me di la vuelta y me marché, sintiéndome completamente derrotado. El último día, Chloe aún no me había dicho que me amaba. Con calma, tomé un cuchillo y subí a la azotea del edificio más alto del centro de Los Ángeles. Le envié a Chloe mi ubicación. Luego, tiré el teléfono a un lado y esperé.
La noticia de que estaba a punto de saltar se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación inundaron el edificio, creando un circo. Todos miraban fijamente la figura en la cornisa, con sus voces en un susurro especulativo. ¿No es ese el esposo del director ejecutivo de Red Corporation? ¿Qué hace ahí arriba? ¿Quién sabe? Drama de ricos. Quizás lo llevaron al límite. ¿Dónde está Chloe Red? Si no llega pronto, va a saltar de un salto. Y entonces llegó Chloe. Se abrió paso entre la multitud y subió furiosa al tejado. Su rostro, una máscara de furia fría. Me miró fijamente, con la voz tensa por la rabia contenida. ¿Qué es esto? ¿Me viste en el hospital con Caleb y decidiste hacer otra de tus travesuras? No lo olvides. Tú fuiste quien lo metió allí. Me giré lentamente para mirarla. Mi expresión era tranquila. Di que me amas o me verás morir. Chloe se quedó paralizada y soltó una risa fría y aguda. Ethan, ¿estás loco? ¿Crees que puedes chantajearme? No respondí. Solo la miré, con la punta del cuchillo aún presionada contra mi pecho. Un destello de impaciencia cruzó su rostro. Está bien, dijo con frialdad. Nunca dejaré de amarte, ni en esta vida ni en la otra. ¿Estás satisfecha ahora? Puedes saltar. Reí suavemente y el cuchillo cayó al suelo. Con calma, me aparté del borde y me paré frente a ella. Me miró, sintiendo un inexplicable alivio. Sonrió con suficiencia. Sabía que no lo harías. Negué con la cabeza. No lo entiendes, Chloe. No importa si salto o no. Se acabó. Me rendí. Chloe frunció el ceño, a punto de decir algo, pero sonó su teléfono. Ella contestó. Era Caleb, con la voz débil. Chloe, me duele mucho. ¿Puedes venir conmigo? Su expresión se suavizó al instante. Voy para allá. Colgó, me lanzó una última mirada fría y se fue sin dudarlo un instante. Me quedé en el tejado, viendo cómo su espalda desaparecía de la vista. Mi corazón estaba en calma. Sentía como si todo el dolor, toda la obsesión, finalmente se hubieran evaporado. Salí de la azotea y fui a la oficina de mi abogado. Allí me senté ante un gran escritorio de caoba, con un bolígrafo en la mano, con los papeles del divorcio extendidos ante mí. Firmé y le entregué los papeles al abogado. Por favor, que le envíen la otra copia a Chloe Red. Después, volví a la mansión. Fui a la sala, saqué mi cuerpo del armario y lo recosté con cuidado en el sofá. Entonces saqué un papel y escribí una nota corta. Chloe, la verdad es que ya estaba muerta. Estos últimos 5 días fueron un regalo del más allá. Me dijeron que si decías que me amabas, podría vivir. No lo hiciste, así que ahora me he ido para siempre. Y ya no te amo. Coloqué la nota junto al cuerpo, me senté en el sofá y cerré los ojos. Mi figura se volvió poco a poco transparente, disolviéndose finalmente en motas de luz que se desvanecieron en el aire. De vuelta en el puente del olvido, me paré ante la anciana una vez más. Me dio un tazón de sopa. ¿Bebe? Es hora de soltar. Tomé el cuenco y lo bebí de un trago. Al bajar el líquido, una lágrima se me escapó y cayó en el cuenco vacío. La anciana me preguntó en voz baja, ¿recuerdas su nombre? Me quedé en blanco. Negué con la cabeza. ¿Quién? Parecía satisfecha. Con un gesto de la mano, dijo, adelante, entonces. Asentí y bajé del puente hacia las brumas arremolinadas del Renacimiento. Mi figura se desvaneció, convirtiéndose en una mota de luz que se desvaneció en la distancia. Y así, sin más, Ethan Vance desapareció del mundo. Un día después, mientras estaba en el hospital, Chloe recibió los papeles del divorcio que le había enviado desde la mansión. El nombre del remitente era claramente el mío. Ella estaba allí, por supuesto, cuidando de Caleb. Se burló al ver el paquete. Ethan se está volviendo cada vez más ridículo. Ayer, fue una amenaza de suicidio. Hoy toca el divorcio. ¿Qué sigue? ¿Irá a llorar a la tumba de mi abuela?
Caleb miró los papeles y vio que no le había pedido nada. Le había dejado todo a Chloe. Sus ojos se iluminaron. Chloe, no lo amas, ¿verdad? Solo fírmalos. Así por fin podremos estar juntos, oficialmente. Quiero ser tu pareja, no un secreto que tengas que ocultar. Chloe miró los papeles con desdén, los hizo trizas y los tiró a la basura. No lo amo, pero tengo que cuidarlo. Fue el último deseo de mi abuela. No me importa lo que hizo para engañarme y obligarme a casarme con él. No me divorciaré de él. Pero no te preocupes, Caleb. No dejaré que sufras. Si Ethan vuelve a intentar una de sus malas pasadas contigo, le haré pagar 1000 veces más. Fuera de su vista, Caleb miraba fijamente los papeles triturados en la papelera, con los ojos llenos de resentimiento. Había regresado para ser su esposo. Si eso no iba a suceder, ¿qué sentido tenía todo esto? En los días siguientes, nadie pensó 2 veces en los papeles del divorcio. Y ya no la llamaban y le escribía constantemente como antes. Esto les dio unos días de paz y tranquilidad juntos. Después de que Caleb recibió el alta del hospital, Chloe lo llevaba a todas partes. Alquiló una estación de esquí entera en Aspen solo para ellos dos y le compró un collar de diamantes carísimo. Cuando los paparazzi los alcanzaron, dejó que la abrazara, lo besó profundamente para las cámaras y les dijo que el amor de su vida estaba a su lado. Mientras hacía todo esto, no pudo evitar preguntarse qué estaría pensando. Debo estar volviéndome loca viendo todo esto, ¿verdad? El 11º día, Chloe revisó su teléfono. Confirmó que no estaba bloqueado y que no se había perdido ninguno de mis mensajes. La verdad es que no la había contactado para nada. Se burló del historial vacío de mensajes. Caleb se movió a su lado, rodeándola con los brazos, soñoliento. Chloe, durmamos hasta tarde. Podemos ir a ver esa nueva exposición hoy, ¿de acuerdo? Durante la última semana, ella le había dado todo lo que le pedía. Pasaban los días haciendo turismo y las noches enredados en las sábanas. Esa noche, vibró su teléfono. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo agarró, solo para tirarlo al suelo con frustración. Era solo basura. No sabía por qué estaba tan enojada. ¿De verdad esperaba que fuera yo, rogándole y suplicándole que volviera a casa como siempre? Con el rostro sombrío, se levantó de la cama y empezó a vestirse. Chloe, ¿a dónde vas? Es tarde, preguntó Caleb, poniéndose rápidamente una bata. Espérame, Caleb. Ese cabrón de Ethan seguro está tramando algo. Voy a ponerlo en su sitio y vuelvo enseguida. Se fue sin decir nada más, se subió a su coche y se marchó. No tenía ni idea de que, en una hora, este día se convertiría en uno del que se arrepentiría el resto de su vida. Una hora después, Chloe estaba de vuelta en la mansión. Al acercarse a la puerta, percibió un ligero olor fétido. Por supuesto, abrió la puerta de una patada. La casa estaba oscura y silenciosa. Chloe habló en la oscuridad. Ethan, ¿estás contento ahora? Dejé a Caleb y volví. Esto es lo que querías, ¿verdad? El gran final a tu pequeño trato de silencio. No hubo respuesta. Sin inmutarse, encendió las luces y empezó a subir las escaleras. El olor era cada vez más fuerte. Unas moscas pasaron zumbando junto a su cabeza, y arrugó la nariz con asco. Llegó al rellano del 2º piso y entró en la sala de estar principal, donde el hedor era insoportable. Aún así, no reconoció el olor. Al instante siguiente, su mano encontró el interruptor de la luz. La habitación se llenó de una luz intensa que lo dejaba todo al descubierto. Y en ese instante, Chloe supo exactamente qué era el olor. Era mi olor, a podrido. A Chloe se le cortó la respiración. Con la mano aún en el interruptor, miró fijamente la figura en el sofá. Ethan, susurró su nombre con incredulidad. Con voz ronca, dio un paso lento hacia adelante. No hubo respuesta. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ethan, ya basta. Deja de jugar. Sé que te he estado ignorando últimamente, pero no tienes por qué hacerme una broma así. Intentó mantener la voz firme, pero al acercarse y ver el rostro, un temblor recorrió sus palabras.
Chloe extendió una mano, como para tocarlo, pero entonces sus ojos se posaron en un trozo de papel que yacía junto al cuerpo. Tenía unas breves líneas escritas. Lo cogió y leyó cada palabra. En ese momento, sintió como si una mano le apretara la garganta, cortándole el aire. Chloe no pudo soportarlo más. Corrió al baño y vomitó con furia. Después de lo que pareció una eternidad, su teléfono empezó a sonar. Aturdida, contestó sin mirar el identificador de llamadas, con una voz áspera y sarcástica. Hoy diste un espectáculo increíble. Lo admito. Esta vez ganaste, Ethan. Tú ganas. Hubo un extraño silencio al otro lado de la línea. Unos segundos después, se escuchó la voz de Caleb. Chloe, soy Caleb. ¿Puedes volver? Te extraño. Chloe colgó inmediatamente. Su mente se aclaró. Volvió a leer la nota y respiró hondo. Te amo. No pasó nada. Así que Chloe se arrodilló, poniendo sus ojos a la altura del cuerpo. Te quiero, Ethan. Sus dedos aplastaron la nota que tenía en la mano. Sin querer rendirse, repitió las palabras, te amo, Ethan. ¿Me oyes? Esto es lo que querías, ¿verdad? Te lo digo ahora. Te amo. Te lo diré tantas veces como quieras. Basta de bromas pesadas. Cuanto más repetía las palabras, más pánico la invadía. ¿Por qué no despertaba? ¿Por qué no volvía a la vida? Al final, estaba desesperada, queriendo agarrar el cuerpo por los hombros y sacudirlo para que volviera a la vida. Justo entonces, su teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio de su crisis. Como si viera un rayo de esperanza, lo agarró y contestó, con las palabras saliendo a borbotones. ¿Dónde estás, Ethan? ¿Dónde demonios estás? Lo he dicho cientos de veces, y lo seguiré diciendo si quieres. Te amo. ¿Te basta, Ethan? Su voz sonaba furiosa y aterrorizada. Esperó su respuesta, pero la voz que le respondió no era la que ansiaba oír. Chloe, ¿de qué estás hablando?, gritó Caleb al otro lado. Tienes que venir a ayudarme. Ethan vino en cuanto te fuiste y me está haciendo daño. Chloe no necesitaba verlo para saber lo dolido y molesto que sonaba. Bajó la mirada hacia mi cuerpo y preguntó aturdida, ¿Ethan está contigo? Apareció en cuanto te fuiste. Dijo que me lo iba a cobrar. Chloe, por favor, tienes que venir ahora. Si no hubiera estado mirando fijamente mi cuerpo sin vida, quizá le habría creído. Un pensamiento repentino y absurdo la asaltó, y un sonido entre risa y ahogo escapó de sus labios. Basta, Caleb. Ethan está muerto. El otro extremo de la línea se quedó en silencio por un largo instante. Entonces, con una vocecita dolida, dijo, te extrañé, Chloe. Sé que debes estar sufriendo. ¿Puedo ir a estar contigo? ¿Sufrida? ¿Por qué iba a estar sufriendo? Ethan y yo éramos enemigos. Me alegra que esté muerto. Por fin, no hay nadie cerca para decirme qué hacer. Caleb no pudo ocultar la alegría en su voz. Entonces podremos casarnos, ¿no? Ahora que Ethan no está, por fin podemos estar juntos, Chloe. Pero la voz de Chloe, que había sido ligera un momento antes, se volvió gélida. Te lo dije. Prometí cuidar de Ethan el resto de su vida. Eso no cambia solo porque esté muerto. Caleb estaba atónito. ¿Y qué? ¿Esperas que sea tu secreto para siempre?, gritó. Chloe, ¿cuándo vas a pensar en mí? Dices que me quieres, pero incluso con Ethan muerto, sigues queriendo que sea el otro hombre. Chloe no respondió. Simplemente colgó. Tenía los puños apretados y la mente acelerada, repasando mi extraño comportamiento de la semana pasada. Nunca le había preguntado si me quería. Todos sabían que me odiaba. Pero durante esos 5 días, abandoné todo mi orgullo solo por escuchar esas 3 palabras. Recordó mis lágrimas en la gala, mi desesperación absoluta en el tejado. El corazón le dio un vuelco. Le susurró al cuerpo una vez más, te amo, y luego golpeó la pared con el puño, angustiada. ¿Cómo morir realmente, 5 días antes de que todo esto empezara?
Levantó la vista, con los ojos rojos y ardiendo de furia fría. Chloe inició inmediatamente una investigación sobre mi muerte. Encontró grabaciones de seguridad de ese día. Un hombre enmascarado irrumpió en nuestra casa, me apuñaló 33 veces y huyó. Me mostró, desangrándome en el suelo, aún con vida, haciendo una última llamada desesperada. Tras lo que pareció una eternidad sonando, por fin alguien contestó. Pero antes de que pudiera articular palabra, la persona al otro lado empezó a gritar. El rostro de Chloe palideció. La voz que salía de la grabación era la suya. De repente recordó que la había llamado ese día. ¿Qué había dicho? Me había dicho que dejara de molestarla, que iba a recoger a Caleb. Y luego colgó, sin dejarme decir ni una palabra. Si hubiera tenido un poco más de paciencia, ¿seguiría viva? No soportaba la idea, así que siguió viendo la grabación. Unos momentos después, otra versión de mí apareció en la pantalla. La que solo había existido durante 5 días. Me vi limpiando la sangre del suelo, ocultando mi cuerpo y arrastrándolo con mucho esfuerzo hasta el armario. Y entonces, allí estaba ella, trayendo a Caleb a la casa ese mismo día. No necesitó ver el resto. Sabía lo que pasaría después. Pero el recuerdo de nuestras conversaciones se repetía en su mente como una pesadilla. ¿Quieres que pare? Bien. Chloe, solo di que me quieres. Cada uno de ellos había sido un grito de auxilio. Bastaba con decirlo, solo una vez. Aunque no lo sintiera, y yo seguiría viva. Pero cada vez, ella había aplastado cruelmente esa esperanza. Hasta el último día, cuando dejé de preguntar y me limité a preparar los papeles del divorcio. Chloe se obligó a levantarse y llamó a su asistente. Encuéntrenlo. Encuentren al hombre que entró a mi casa ese día. Ahora. Ella rugió, y su asistente, aterrorizado, se apresuró a obedecer. Un rato después, el asistente regresó con un archivo, pálido y con la mirada nerviosa. Señora Reed, encontramos al hombre que entró. ¿Pero qué? Dilo. El asistente se estremeció y le entregó el expediente. Chloe se lo arrebató de la mano. Cuanto más leía, más palidecía. Caleb había contratado al hombre. Y no solo eso, el expediente lo detallaba todo. Cada incidente, cada acusación. Todo había sido orquestado por Caleb para incriminarme. Hojeó las páginas y, al llegar a la última, palideció por completo. Porque era cierto. Caleb de verdad había esparcido las cenizas de mis padres. Recordó ese día, como finalmente perdí la paciencia después de tanto soportarlo, como intenté confrontar a Caleb y como ella me lo impidió. Recordó la desesperación absoluta en mis ojos, como me quedé allí, esperando una respuesta. Y aún así, había sido tan cruel conmigo. Chloe sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué Caleb haría esto? Ella le había dado todo. ¿Por qué me haría esto? ¿Por qué mandaría que me mataran? Una rabia cegadora la invadió. Tomó su teléfono y marcó el número que había estado ignorando. Caleb, ven aquí. Su voz era gélida, pero él no pareció notarlo, y accedió con gusto a venir enseguida. Llegó en menos de media hora, evidentemente después de haberse tomado el tiempo de arreglarse para la ocasión. Sonrió al acercarse a ella. ¿Es cierto? ¿De verdad ha muerto Ethan? Le traje flores para presentarle mis respetos. Le ofreció un ramo de vibrantes rosas rojas, de un color tan brillante y triunfante como la expresión de su rostro. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Por qué había decidido creerle una y otra vez? Chloe lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Caleb se removió incómodo. Chloe, ¿por qué me miras así? Hay algo en mi cara. Incluso ahora, seguía haciéndose el inocente. Chloe soltó una risa fría. Si Ethan está muerto o no, tú lo sabrías mejor que nadie, ¿verdad? La expresión de Caleb vaciló un segundo antes de recuperarse. ¿De qué estás hablando, Chloe? ¿Cómo voy a saberlo? Pero Chloe seguía mirándolo con esa expresión fría y distante, como si fuera el chiste de un mal gusto. Mirándolo fijamente a la cara, tan cerca de la suya, le agarró la barbilla,
y mientras él la miraba con expectación, le dio una fuerte bofetada. El sonido resonó por la habitación. Caleb se tambaleó hacia atrás y cayó, esparciendo las rosas a su alrededor. Una huella roja y brillante ya se le hinchaba en la mejilla pálida. Levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Chloe, ¿por qué me pegaste? Ya entiendo, fue Ethan, ¿verdad? ¿Te dijo algo? Lo que sea que haya dicho, es mentira. Solo está celoso de mí. Chloe, tú lo sabes, ¿sabes cuántas veces ha intentado hacerme daño? No le vas a creer, ¿verdad? Empezó a llorar, haciéndose la víctima, completamente ajeno a que sus palabras solo alimentaban su ira. Caleb, tienes ganas de morir. Ella pateó al hombre en el suelo, estrellándolo contra una columna cercana. La sangre empezó a manar de un corte en su frente. Todavía no parecía entender qué estaba pasando, por qué lo trataba así. Debió de ser Ethan. Tenía que serlo. ¿Por qué no podía simplemente quedarse muerto? Con lágrimas en los ojos, Caleb se puso de pie, agarrándose a sus piernas. Chloe, dime que hice mal. Puedo arreglarlo. Por favor, no creas lo que te dijo Ethan. Ya está muerto. Solo quedamos nosotros. Pero la adoración en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y condescendiente. Le arrojó el archivo a la cara. Dentro estaba la prueba de todo lo que había hecho. Caleb palideció. Se aferró a sus pantalones, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba explicarse. No es lo que parece, Chloe. Tenía mis razones. Ethan empezó, pero sus palabras fueron recibidas con una frialdad aún mayor. Chloe le agarró la barbilla, con la mirada furiosa. ¿Incluso ahora intentas culpar a Ethan? Confié en ti, y me mentiste una y otra vez. Caleb, no tienes ni idea del lío en el que te has metido. La furia en su voz lo aterrorizó. Le rogó que lo perdonara, pero había olvidado que Chloe Reed no era una mujer misericordiosa. Su voz seguía siendo gélida. Confié demasiado en ti, y por eso Ethan está donde está ahora. ¿Sabes dónde encontrarlo? Si vas y le pides disculpas, te perdonaré. Caleb dejó de llorar, con un destello de esperanza en los ojos. Él lo sabía. Aún tenía una oportunidad. Había estado a su lado tanto tiempo. No podía simplemente deshacerse de él. Siempre odiaba verlo llorar. Él asintió con entusiasmo, con una sonrisa en los labios. Iré a la tumba de Ethan ahora mismo. Le daré una disculpa como es debido. Chloe lo miró con una sonrisa oscura e indescifrable en el rostro. Su voz era un susurro. No hace falta. Está aquí. Caleb parecía confundido. ¿Por qué estaría Ethan allí? Ella lo ignoró, agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia las escaleras. Había notado el olor nada más entrar, pero se intensificaba a medida que subían. Arrugó la nariz. Chloe, ¿a dónde vamos? ¿Qué es ese olor tan horrible? Chloe lo miró. Te llevaré a ver a Ethan. Sus palabras lo hicieron fruncir aún más el ceño. Pero Ethan está muerto, dijo. Pero Chloe no respondió. Lo llevó a la sala del segundo piso. Estaba completamente oscuro, y el hedor era tan fuerte que le provocó náuseas. Pero ella siguió tirando de él hacia adelante, obligándolo a tambalearse en la oscuridad hasta que su pierna chocó con algo blando. Se detuvo, encendió la luz y él vio mi cuerpo. Al instante siguiente, vomitó. Chloe, ¿estás loca? ¿Por qué me enseñaste un cadáver? Se tapó la boca, con arcadas, luchando por mantenerse en pie. Pero ella era como una mujer poseída, obligándolo a acercarse. Tan cerca que podía ver los insectos arrastrándose por mi piel. Lo olvidaste, Caleb. Tú fuiste quien lo mató. Contrataste a ese hombre para que entrara aquí y lo apuñalara hasta la muerte. El mismo día que regresaste al país, sus pupilas se dilataron de horror, su nariz casi rozando la carne pútrida. Pero después de eso, estuvo bien. Estaba vivo. Sí, lo estaba. Tenía la oportunidad de vivir. Y es por tu culpa, por tus mentiras, que desperdicié esa oportunidad.
La mirada de Chloe se volvió fría y lo soltó. Caleb tropezó y casi cayó sobre mi cuerpo. Se escabulló y vomitó en el suelo. Ella le contó todo. Que me habían dado 5 días. Como solo tenía que decir que me amaba, y yo habría vivido. Pero alguien seguía impidiéndole el paso. Mientras hablaba, su mirada se posó en Caleb, y él pudo sentir toda la fuerza de su ira. Caleb tembló, pálido. No quería hacerlo, tartamudeó. Pero te quiero, Chloe. Ya no quería ser tu secreto. Quería que estuviéramos juntos, de verdad. Lo hice por nosotros. Sabía que nunca te divorciarías de él, así que tenía que hacer algo. ¿No lo ves? Lo hice todo porque te amo. Su expresión era indescifrable, una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. ¿Dices que me amas? Caleb asintió con entusiasmo, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Me amas? El año en que sufrí ese accidente de coche, te fuiste del país. Solo regresaste cuando supiste cuánto valía la fortuna Reed. ¿Así me amas, Caleb? Fue Ethan quien me cuidó, quien estuvo a mi lado hasta que me recuperé. ¿Dices que me amas? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Sus palabras apagaron la esperanza en sus ojos. Nunca imaginó que ella supiera la verdad sobre ese año. Su rostro estaba pálido. No, no volví por el dinero, Chloe. Tienes que creerme. La cara de Chloe era de piedra. Creer en ti fue lo que mató a Ethan. Tenía 5 días. Tuve tantas oportunidades de salvarlo. Y cada vez, por tu culpa, por tus mentiras y tu manipulación, lo dejé morir. Con cada palabra, la furia en sus ojos crecía y su agarre se hacía más fuerte. Ella le apretó la garganta, su rostro se puso morado y sus ojos se pusieron en blanco. Ni siquiera podía respirar. Un miedo profundo y primario lo invadió. Nunca la había visto así, tan desquiciada. Las lágrimas le corrían por los ojos mientras luchaba por respirar, logrando articular una sola palabra. Lo siento, Chloe. Cada sílaba le suponía un esfuerzo monumental, pero no lo soltó. Simplemente lo observó, con expresión fría y distante, mientras la vida se le escapaba lentamente. Justo antes de que se desmayara, lo soltó y él se desplomó en el suelo. Dejarte morir ahora sería demasiado fácil. Ya que te encanta inventar historias, veamos cómo te gusta vivirlas. Caleb yacía en el suelo, jadeando, con el terror de la muerte aún fresco en su mente. Pero entonces se dio cuenta de que habría estado mejor muerto, porque Chloe acababa de cumplir su sentencia. Empecemos por la caída que diste por las escaleras. No. Sus guardaespaldas entraron corriendo, lo agarraron y lo arrojaron por la gran escalera. Lo arrastraron por las largas escaleras y lo volvieron a tirar. Y otra vez. Hasta que sintió cada hueso destrozado y cada escalón manchado de su sangre. Él le gritó pidiendo ayuda, pero ella se quedó allí parada, con la mirada fija en su rostro. Esto no es suficiente, Caleb. Esto es solo el principio. Sus palabras eran frías y despiadadas, y cada una lo arrastraba a un infierno más profundo. La tortura solo cesó cuando finalmente perdió el conocimiento. Despertó con varias costillas rotas, cada respiración una agonía. Chloe lo llevó a un hospital. Estuvo allí 2 semanas antes de que le dieran de alta, aún lejos de sanar. Esta vez lo llevó al mar. El viento frío del océano lo hizo temblar. Recordó la segunda mentira que había dicho sobre mí. Aquella vez, pasé toda la noche en la misma agua helada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a su abrigo. Sé que me equivoqué, Chloe. Por favor, déjame ir. Pero ella no tuvo piedad. Hizo que sus hombres lo ataran a una gran roca y lo arrojaran a las olas. El agua salada inmediatamente le cubrió la cabeza. No sabía nadar, e inmediatamente inhaló una bocanada de agua, la sensación de ardor era insoportable. Justo cuando estaba a punto de ahogarse, ella lo sacó a la superficie. Tomó una bocanada de aire desesperada antes de que lo hundieran de nuevo. Perdió la cuenta de cuántas veces se desmayó, pero cada vez, sus hombres lo despertaban a bofetadas para que pudiera experimentar la agonía del ahogamiento con total claridad. A la mañana siguiente, apenas estaba vivo. Tenía hipotermia,
el rostro pálido, las extremidades entumecidas y la ropa empapada. Chloe lo tenía colgado en el muelle, ignorando a los pocos corredores matutinos que lo miraban con asombro. Chloe, por favor, para. Sé que me equivoqué. Me arrepentiré ante la tumba de Ethan. Déjame ir, por favor. Sollozó, pero sus lágrimas no lograron ablandar su determinación. Ella lo miró con la mirada pesada. ¿No puedes con esto? Esto no es nada, Caleb. Has hecho mucho más. Su rostro, ya pálido, palideció aún más al comprender lo que venía a continuación. Negó con la cabeza frenéticamente. No, por favor, eso no. Chloe se burló. Ah, tendrás la oportunidad de visitar la tumba de Ethan. Pero primero, tienes que pagar por todo lo que hiciste. Con un gesto, hizo que sus hombres lo bajaran y lo llevaran a un hotel. Pero sus ojos estaban abiertos de terror y empezó a gritar. Lo arrastraron a una habitación de hotel y lo ataron a la cama. Entonces, varios de sus hombres entraron, le abrieron la boca y le vertieron una droga potente en la garganta. Igual que en la historia que me había contado. Aléjate de mí. Todos ustedes. Chloe, lo siento. Gritó, lloró y suplicó, intentando ahuyentarlos. Pero Chloe se limitó a observar cómo la droga hacía efecto, dejándolo sufrir sus violentos efectos sin ningún alivio. La experiencia duró días. Solo cuando estuvo satisfecha, finalmente ordenó a sus hombres que se retiraran. Caleb quedó hecho un desastre en el suelo, con la mirada perdida y todo su antiguo orgullo desaparecido. En menos de un mes, era una sombra de lo que era, todo su encanto y atractivo habían desaparecido. Ni siquiera notó cuando Chloe se acercó. Ella permaneció de pie junto a él un buen rato. Finalmente, él pareció percibir su presencia, sus ojos apagados se fijaron lentamente en ella. Era Chloe. En ese instante, un destello de esperanza regresó a sus ojos y se apresuró a agarrarle la pierna. Chloe, sé que me equivoqué. De verdad que lo sé. Por favor, déjame ir. Cambiaré. No lo volveré a hacer. Todo fue culpa mía. Haré lo que sea si me perdonas. Chloe, por favor, sálvame. No hagas esto más. Tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Sollozaba, el terror en sus ojos era genuino. Pero aún tenía la oportunidad de ser perdonado. Yo no tenía nada. La idea le endureció el corazón. Observó su patético estado sin una pizca de emoción. Haz una última cosa para vengarte de Ethan y te perdonaré. Ella le ofreció un trato que no pudo rechazar. Para escapar de este infierno, habría hecho cualquier cosa. Asintió frenéticamente. Lo que sea, Chloe. Con tal de que me perdones, haré lo que sea. Lo arrastraron a mi tumba, lo obligaron a arrodillarse, y mientras lo sujetaban, ella comenzó a apuñalarlo con un cuchillo afilado. Intentó zafarse, pero ella lo sujetó con fuerza, obligándolo a permanecer de rodillas mientras ella lo apuñalaba una y otra vez. La sangre se acumulaba en el suelo alrededor de mi lápida. Gritó desesperado, pero nadie acudió en su ayuda. Lo único que le respondió fue el cuchillo, que se clavó en su cuerpo 33 veces. Cubierto de su propia sangre, su expresión finalmente se transformó en una de puro odio. Gritó, con la voz quebrada por la rabia. Chloe, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? La expresión de Chloe no cambió. Lo miró con frialdad. Porque mataste a Ethan, esto es lo que mereces. Caleb se echó a reír, una risa salvaje y desquiciada. La señaló con un dedo ensangrentado. ¿Sigues diciendo que no lo amas? Estás obsesionada con él. Por eso haces esto. Pero es demasiado tarde. ¿Crees que murió por mi culpa? Murió porque nunca confiaste en él. Si le hubieras mostrado un poco de bondad, no estaría tan desesperado. Tú, Chloe, eres quien realmente lo mató. Lo amas, y eso te ha vuelto loca. Eres un monstruo, pero hagas lo que hagas, él nunca volverá. Así que puedes vivir con eso el resto de tu miserable vida. Su voz se elevó hasta un punto álgido, y luego se apagó al agotarse sus fuerzas.
Yacía en el suelo, respirando con dificultad. 2 lágrimas se abrían paso entre la sangre de su rostro. Entonces cerró los ojos y su corazón se detuvo. Y durante todo aquello, Chloe simplemente observaba, con una expresión fría y vacía. No admitía sus sentimientos por mí, pero en el fondo, una oleada de emociones la azotaba. Chloe dejó el cuerpo de Caleb donde yacía y regresó a la mansión. La casa estaba limpia. Parecía la misma de antes, sin el hedor ni las moscas. Pero en cuanto entró, sintió como si una mosca fantasma revoloteara alrededor de su cabeza. Ella lo ignoró, subió las escaleras y se sentó en el sofá, aflojándose la corbata. Ethan, ¿estás satisfecho ahora? Caleb está muerto. Te dije que cuidaría de ti el resto de tu vida. ¿Lo hice? Le hice pagar. Hizo una pausa y luego continuó hablando a la habitación vacía. Investigué lo que pasó con mi abuela. Me equivoqué contigo. Todo este tiempo, me equivoqué. Lo siento, Ethan. Era la primera vez que se disculpaba conmigo. En todos nuestros años de pelea, lo único que hicimos fue odiarnos y tener sexo. Con Caleb fuera, un vacío repentino la invadió. Se recostó en el sofá y miró al techo. La mosca fantasma seguía zumbando en su visión. Con la mirada perdida, murmuró para sí misma, ¿cuándo vuelves? He estado administrando la empresa de tu familia. Tendrás que pagarme con intereses cuando regreses. Ethan, nunca te echaste atrás en una pelea conmigo. ¿Por qué estás tan callado ahora? Estás muerto. Ya ni siquiera puedes destrozarme el coche. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Se puso de pie con dificultad y salió de la casa. Chloe fue a un bar, alquiló una habitación privada y contrató a 18 acompañantes masculinos. Yacía en uno de sus brazos, bebiendo hasta quedar inconsciente, rodeada de botellas vacías. Sus amigos, al saber dónde estaba, vinieron a buscarla, atónitos por la escena. Así es Chloe. Se encarga de sus asuntos y luego sale a jugar. ¿Ves? Te lo dije. ¿Qué significaba Ethan Vance para ella? Es imposible que lo haya amado. Deberíamos ir a ese nuevo sitio mañana, Chloe. He oído que los chicos de allí son aún mejores. Bueno, mejor quedémonos en el sitio de siempre. Está mejor. Todos se sentaron y empezaron a charlar. Chloe no dijo mucho, solo sonrió levemente. Sus ojos se pusieron vidriosos. Si Ethan los oyera hablar así, dijo arrastrando las palabras, tendría que comprarme un coche nuevo. Sus amigos se rieron. La historia de cómo pasó el día con acompañantes y yo le destrocé el coche en represalia era legendaria en su círculo. Nadie podía creer que tuviera semejante temperamento, que siempre la estuviera presionando, consolidando nuestra reputación de enemigas. Siguieron hablando, pero Chloe no se unió, simplemente siguió bebiendo en silencio. De repente, sonó su teléfono. Lo miró con los ojos entrecerrados y chasqueó la lengua, molesta. Probablemente era Ethan, asustado porque aún no había llegado a casa. Ignóralo. Sigamos. En cuanto lo dijo, la sala quedó en silencio. El único sonido era el timbre incesante de su teléfono. Después de 30 segundos, no aguantó más y contestó, lanzando de inmediato una diatriba. ¿Qué quieres, Ethan? ¿Cuántas veces me vas a llamar esta noche? Estaré en casa más tarde, ¿de acuerdo? Colgó y tiró el teléfono. Pero la habitación seguía en silencio. Tras un largo rato, una de sus amigas habló en voz baja, Chloe. ¿De Ethan? Está muerto. Ya nadie te espera en casa. Las palabras fueron silenciosas, pero hicieron que Chloe se congelara. ¿Cierto? Estaba muerta. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Pensó que se alegraría de que la persona que odiaba finalmente se hubiera ido y no volviera a molestarla. Una amargura le subió a la garganta. Forzó una leve sonrisa. Estaba tan feliz. Lo olvidé. Sigamos bebiendo. Esta noche, la culpa es mía. La fiesta empezó de nuevo, pero ella no estaba entusiasmada. Cada recuerdo mío. Cada pelea. Cada momento.
Se repetía una y otra vez en su mente, dejando un doloroso vacío en su pecho. Bebió aturdida, esperando que el alcohol llenara el vacío. Pero cuanto más bebía, más nítido se le volvía su rostro, mirándola con el ceño fruncido. ¿Intentas suicidarte? Bebes tanto cada vez. ¿Por qué no te mueres en un bar? ¿Qué cara tienes al empezar a rumorear sobre mí? Vete a casa ya. ¿Estás loca, Chloe? Me encerraste en un congelador. ¿Tienes idea de lo cerca que estuve de morir? Entonces tú también puedes morir. Quizás te rescate cuando esté de mejor humor. Los recuerdos se repitieron una y otra vez, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Chloe, ¿te parece gracioso lo que acabamos de decir? 2. Sus amigas, al verla sonreír, pensaron que escuchaba su conversación y la empujaron juguetonamente. ¿Qué? Chloe no había oído ni una palabra. Sobre Ethan. Aunque era tu amigo enemigo, tienes que admitirlo, era increíblemente atractivo. Algunos incluso comentábamos que, después de que finalmente se divorciaran y terminaran con él, intentaríamos tener algo de eso. Sí, era mucho más intenso que cualquiera de estos chicos. Habría sido divertido. Qué lástima que esté muerto. Si no, habríamos esperado a que te cansaras de él. Se rieron, fantaseando conmigo con naturalidad. La sonrisa se desvaneció del rostro de Chloe. La botella que sostenía crujió bajo la presión. Giró la cabeza bruscamente. Sus ojos, afilados como el cristal. Su voz, pura sangre. ¿Te atreves? Su amiga se quedó atónita, pero luego se enfureció. ¿Cuál es el problema? Lo odiabas. ¿Qué tiene de malo que quiera acostarme con él después de que terminaras? Repítelo. Te reto. Chloe se puso de pie de un salto y estrelló la botella contra el suelo, haciendo volar cristales por todas partes. Había una furia en sus ojos que nunca antes habían visto, como si hubieran cruzado una línea sagrada. Su amiga, ahora también furiosa, se le enfrentó y la agarró del cuello. ¿Dije algo malo? No lo querías. ¿Qué pasa con esta actuación? Al instante, las dos se lanzaron a la garganta de la otra, el sonido de puños y cristales rotos llenó la habitación caótica. Los demás corrieron a separarlos. Para. Somos amigos desde hace 20 años. ¿De verdad van a pelear por un hombre? Sobre todo por Ethan. Está muerto. Chloe. No puede oír lo que decimos. ¿Qué importa? Hicieron falta varios para contener a Chloe. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos seguían fijos en su amiga con intenciones asesinas. Durante días, una pesada carga la había atormentado. Torturar a Caleb no había ayudado. Beber tampoco. Estaba constantemente nerviosa. Y ahora, al oír esto, finalmente estalló. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras gritaba, discúlpate con él. ¿Qué derecho tienes a hablar así de él? Nunca me divorciaré de él. Incluso muerto, sigue siendo mío. La otra mujer se negó a ceder, y sus amigos se interpusieron impotentes entre ellas. Chloe. ¿Qué haces? ¿De verdad vas a tirar a la basura 20 años de amistad por un hombre muerto? Ethan se ha ido. No importa lo que digamos. Lógicamente, tenían razón. Chloe lo sabía. Pero al pensar en sus crudas palabras, una ira incontrolable la invadió. ¿Qué derecho tenían a hablar así de él? Ethan era su hombre. ¿Y qué si estaba muerto? Seguía siendo suyo. Jadeaba sin aliento. La otra mujer, también sujeta, rió burlonamente. ¿No lo ven? Nuestra querida Chloe siempre ha estado enamorada de Ethan. Todos se miraron. Esto fue una bomba mucho mayor que una simple pelea de borrachos. Sobre todo porque el hombre en cuestión era su amigo enemigo de toda la vida. Alguien frunció el ceño. Ni hablar. ¿Cómo podía Chloe estar enamorada de Ethan Vance? ¿Por qué no?, replicó la otra mujer. Mírala. ¿Por qué si no actuaría así? Torturó a Caleb hasta la muerte. Y ahora ni siquiera soporta oírnos hablar de que otro hombre se acuesta con él. La habitación quedó en silencio.
Después de mi muerte, todos asumieron que simplemente se juntaría con Caleb. Nadie esperaba que lo torturara durante un mes y luego lo matara en mi tumba. Ya era un comportamiento extraño. Ahora, ante la acusación directa, empezaron a preguntarse, «Chloe, ¿de verdad estás enamorada de Ethan?», preguntó uno de ellos con vacilación. Todos la miraron, esperando una respuesta. «Chloe, ¿es cierto?». De repente, volcó la mesa a su lado. Las botellas y los vasos se estrellaron contra el suelo, sobresaltando a todos. Como un animal acorralado, dejó escapar un grito ronco y gutural. «¿Y qué si lo soy?». Durante días, Chloe no se había permitido un momento de descanso. Porque cada vez que lo hacía, las imágenes inundaban su mente. Mi cuerpo, mi rostro cuando estaba viva, verla rompiendo los papeles del divorcio, las últimas palabras de Caleb. Se preguntaba constantemente por qué. ¿Por qué no me había dicho simplemente, te amo? Con solo 3 simples palabras habría tenido la oportunidad de vivir. Pero no lo hizo. En cambio, cada vez que la contactaba, me rechazaba, lastimándome una y otra vez. Tenía el mismo sueño una y otra vez, un sueño en el que retrocedía en el tiempo. En el sueño, le pedía que me dijera que me amaba, y ella lo decía sin dudarlo. Y en el sueño, la miraba atónito, como si no pudiera creer que fuera tan fácil. Pero entonces se despertaba, y la habitación vacía le recordaba que me había ido. Había perdido su oportunidad. El arrepentimiento era una enredadera venenosa que se enredaba en su corazón, apretándola cada día más. No entendía cómo había llegado a ese punto. Siempre había creído que me odiaba, que éramos enemigas. Pero ahora que la verdad había salido a la luz y yo me había ido para siempre, se dio cuenta de lo absurdo que había sido todo ese odio. Había muerto y me había llevado su corazón. Cuando torturaba a Caleb, se decía a sí misma que era por venganza, que una vez que él se fuera, estaría en paz. Pero ahora que él estaba muerto y ya no tenía excusas, un vacío aplastante la invadió, amenazando con ahogarla. En cada momento de tranquilidad, pensaba en mí, y entonces la asaltaba la nueva oleada de comprensión de que me había ido. Un dolor constante y amargo se instaló en su pecho. No podía admitirlo, ni siquiera a sí misma. ¿Cómo podía estar enamorada de mí? Pero ya no podía negarlo. Se desató, destrozando todo lo que había en la habitación. Su voz era un grito áspero y agonizante que resonó por toda la habitación. Lo amo. Amo a Ethan. Pero está muerto y me dejó sola. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? La última vez que lo vi, ya estaba muerto. Podría haberlo salvado. Tuve tantas oportunidades de salvarlo. Y no hice nada. Ella se derrumbó, sollozando, y la presa de sus emociones reprimidas finalmente se rompió, impactando a todos en la sala. Todos podían oír el sonido de sus sollozos desgarradores. Nunca la habían visto tan destrozada. La orgullosa e intocable Chloe Reed, postrada de rodillas por el arrepentimiento que sentía por mí. Pero era demasiado tarde. No había vuelta atrás. El único sonido en la habitación era el de Chloe, gritando y llorando. Era como un animal herido, desahogando todo el dolor que ya no podía expresar a la única persona que necesitaba escucharlo. Justo cuando estaba en medio de su crisis nerviosa, irrumpió su asistente, la señora Reed. No es bueno. Es el señor Hayes. Está aquí. Él te está buscando. Chloe se quedó paralizada. Había matado a Caleb. ¿Cómo podía estar aquí? Entonces recordó lo que le había dicho sobre los 5 días. Una repentina y desesperada esperanza brilló en sus ojos. Si Caleb pudo regresar, ¿por qué Ethan no? Tenía que haber una manera. Chloe corrió de vuelta a la mansión. Y allí estaba él, sentado en un sillón, tomándote tranquilamente. Al verla, sonrió. Chloe. ¿Me extrañaste? Chloe fue directa al grano, con voz fría. ¿Cómo estás viva? Caleb sabía lo que estaba pensando. Sonrió lentamente. Es justo como dijiste. De verdad que existe una dama del olvido. También me dio 5 días. Si logro completar una tarea, podré vivir de nuevo. ¿Quieres saber qué es, Chloe? A ella no le importó.
bajó la voz. ¿Y qué hay de Ethan? Él también puede volver, ¿verdad? Sea cual sea la condición, lo haré. Haré lo que sea para traerlo de vuelta. La sonrisa de Caleb se desvaneció. La miró con burla. Aunque eso signifique morir. Su mirada era firme. Sí. Aunque tenga que morir. Qué lástima. Lo que tienes que hacer es mucho peor que morir. Le pregunté a Chloe. Me dieron 5 días porque no podía dejar de odiarte. Mi asunto estaba pendiente. Pero al oír esto, se le acabó la paciencia. No había vuelto corriendo para escuchar sus tonterías. Lo agarró por el cuello, con los ojos encendidos de furia. Si solo vas a soltar tonterías, no me importaría matarte otra vez. Pero él ya había pasado por su tortura. Ya no le tenía miedo. Jadeó, riendo desafiante. Si me matas, nunca sabrás cómo volver a ver a Ethan. Al mencionar mi nombre, por muy furiosa que estuviera, tuvo que soltarlo. Tienes que amarme. Si logras que quiera vivir, entonces, al 5.º día, podré ir a ver a la señora del olvido y pedirle que te diga dónde está Ethan. Esa, Chloe, es tu tarea. Chloe apretó los puños. Amar a Caleb era imposible. Sabía lo que era. Ella nunca podría volver a amarlo. Guardó silencio. Caleb continuó. Aunque no me quieras, tienes que fingir. Tienes que hacérmelo creer. Solo si decido vivir tendrás tu oportunidad. ¿No dijiste que harías lo que fuera por Ethan? Si no puedes con esto, me voy ahora mismo. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Chloe apretó los dientes y lo agarró de la muñeca. Sabía que la tenía. Al mismo tiempo, un pensamiento venenoso cruzó su mente. Ethan estaba muerto, y aún así, ella no podía dejarlo ir. Su voz sonaba tensa, su agarre en su muñeca era tan fuerte que parecía que se rompería. Caleb reprimió el asco y pronunció su nombre. La palabra le pareció veneno en la boca. Pero por mí, por la oportunidad de volver a verme, lo soportó. Caleb se giró, radiante, y la rodeó con el brazo, apoyando la cabeza en su hombro. Chloe, qué bien. Al final, seguimos siendo nosotros. Lo quisiera o no, sus palabras la hicieron apretar los puños con tanta fuerza que le sangraron las uñas. Lo miró fijamente, con los ojos llenos de odio. El único a quien amo es a Ethan. Estos 5 días son para él, y solo para él. Caleb simplemente sonrió y asintió. Su trato debía mantenerse en secreto. Nadie más podía saberlo. Su relación, al menos en apariencia, volvió a ser como antes, una muestra pública de afecto a la vista de todos. Hicieron viajes lujosos y publicaron fotos impresionantes en Instagram. El pie de foto de Caleb decía, para siempre contigo. Chloe lo volvió a publicar y la especulación se desató en Internet. Pero esta vez, en lugar de envidia, había sobre todo confusión. Si no me equivoco, ¿no acababa de morir su marido? Y ella ya había vuelto con Caleb Hayes. ¿Qué te parece? Fue un matrimonio arreglado. No sentían nada el uno por el otro. Eran enemigos. Ahora que Ethan ha muerto, por fin puede estar con quien ama de verdad. Aún así, era su marido. Pasar página tan rápido, antes de que se enfríe en la tumba, está mal. No fue solo en Internet. Incluso los amigos más cercanos de Chloe estaban desconcertados. Hace apenas unos días, actuaba como si estuviera devastada por mi muerte, como si me quisiera. Pero en cuanto apareció Caleb, pareció olvidarse por completo de mí. Aunque fue una actuación, no duró ni 3 días. No pudieron evitar preguntarse si alguna vez me había amado de verdad. Sus amigos la invitaron a salir, pero se sorprendieron cuando Caleb apareció con ella. Chloe, no es apropiado que Caleb esté aquí, dijo uno de ellos con vacilación. Caleb simplemente sonrió, rodeándola con el brazo. ¿Hay algo que no oigo? Solía pasar tiempo con ustedes. No me trates como a una extraña. Chloe asintió. Así es. Caleb es mi compañero. No hay necesidad de secretos. Como ella lo había dicho así, no podían objetar.
Una de ellas finalmente se armó de valor para preguntar: Chloe, solo queremos saber, ¿a quién amas de verdad? La persona que habló frunció el ceño, y todos en la sala comprendieron a qué se refería. Si así iba a ser, no podían apoyar sus acciones. Todas las miradas estaban puestas en Chloe. Caleb sonrió y le apretó la mano. Un sabor amargo llenó la boca de Chloe. No amaba a Caleb. Cada segundo que pasaba con él la hacía sentir mal. Pero para volver a verme, tuvo que soportar estos 5 días. Se recompuso y habló despacio. El otro día, solo me sentía culpable por Ethan. He tenido tiempo para pensar. La persona que siempre he amado es Caleb. Eso no va a cambiar. Si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, no me importa. Si quieren irse, no los detendré. Solo necesito a Caleb. Todos estaban atónitos. Nunca pensaron que la oirían decir algo así. Uno a uno, se fueron, con el rostro decepcionado. Incluso su amigo más antiguo, un hombre al que conocía desde la infancia, le dio una palmadita en el hombro al salir. Chloe, lo siento por Ethan. Vance, pero no me corresponde decirlo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Solo espero que no te arrepientas. Y dicho esto, también se marchó, dejando solo a Chloe y Caleb en la habitación privada. Chloe estaba pálida. No esperaba que sus amigos la abandonaran. Pero se dijo a sí misma que simplemente superaría estos 5 días. Cuando me volviera a ver, valdría la pena. Se calmó el dolor de su corazón y apretó con más fuerza la mano de Caleb. Caleb arrugó la nariz con disgusto y luego gimió. Están todos ciegos. ¿Qué tiene Ethan que yo no? Chloe, tú me quieres más que yo, ¿verdad? Chloe miró al hombre a su lado y solo sintió una fría extrañeza. Su voz era seca al hablar. Así es, eres 100 veces mejor que Ethan. Te quiero, Caleb. Después de eso, Chloe y Caleb iban juntos a todas partes. Chloe le compró joyas caras, y sus redes sociales se inundaron de publicaciones sobre su apasionado romance. Al principio, los comentarios en línea estaban llenos de dudas y críticas. Pero en cuestión de días, la opinión pública empezó a cambiar. La gente empezó a llamarlos la pareja perfecta. Algunos incluso dijeron que mi muerte había sido una bendición disfrazada, que le había abierto el camino a Caleb. Leer esos comentarios le causó malestar a Chloe. Quería defenderme. Pero debido a su trato con Caleb, tuvo que tragarse sus palabras y continuar la farsa en público. Esa noche, Caleb, vestido solo con una bata de seda, se deslizó en su cama. Frotó su pierna contra la de ella y susurró: solo son 5 días, Chloe. Solo déjame tocarte. ¿Por qué eres tan frío? La cara de Chloe era una máscara de hielo mientras lo apartaba. No estoy de humor. En otro momento. Pero Caleb insistió, apretándose contra ella otra vez. Solo son 5 días. No seas tan cruel. La expresión de Chloe se ensombreció aún más al empujarlo con todas sus fuerzas. Perdió el equilibrio y cayó de la cama al suelo. Estos 5 días son una mentira, Caleb. No presiones. La única persona que amo es Ethan, y jamás dejaré que me toques. Caleb rió con frialdad. Hablas mucho, pero antes no actuabas así. Si fallas, puedes olvidarte de volver a ver a Ethan. Un dolor agudo atravesó el corazón de Chloe. Deseaba verme con todas sus fuerzas, aunque solo fuera una vez. Aunque nunca la perdonara, pagaría cualquier precio solo por volver a verme. Humillada, levantó a Caleb del suelo y lo colocó en la cama, dejándolo presionarla con todo su peso. Caleb sonrió, rodeándola con sus brazos. Pero para Chloe, sus brazos eran como los barrotes de una jaula. Se repetía que era por mí, mientras lo dejaba tomar lo que quería de ella, una y otra vez. La cama tembló mientras se obligaba a tener intimidad con el hombre que despreciaba. En ese instante, sus pensamientos volvieron a mí. Nunca habíamos tenido un momento de auténtica intimidad. Se mordió el labio, intentando reprimir el dolor, con movimientos cada vez más bruscos, como si pudiera exorcizar su culpa y su anhelo por mí con pura fuerza. No pararon hasta que salió el sol. Caleb se durmió plácidamente.
El segundo día, cenaron a la luz de las velas en el restaurante más caro de Beverly Hills. El tercer día, Chloe, distraídamente, cortó un trozo de filete y se lo acercó a los labios a Caleb, quien lo comió con una sonrisa de felicidad. El cuarto día, Caleb cayó accidentalmente a un lago. Aunque se resistía, Chloe, por el bien del plan, se zambulló sin dudarlo y lo sacó. Estaba inconsciente, así que tuvo que practicarle RCP durante 30 minutos antes de que finalmente recobrara la consciencia. Un transeúnte grabó todo el incidente en vídeo y se hizo viral. Todos se conmovieron por su verdadero amor. Nadie parecía recordar que una vez tuvo un esposo llamado Ethan Vance. El hombre que la había amado tan profundamente estaba siendo borrado de su memoria. Un miedo gélido se apoderó del corazón de Chloe. No quería que desapareciera de su vida por completo, pero no podía evitarlo. Solo podía decirse a sí misma que, una vez que su trato con Caleb terminara, me volvería a ver. Más tarde, Caleb solicitó una participación mayoritaria en Red Corporation. Sin dudarlo un instante, Chloe le cedió el 51% de la empresa. Sus acciones conmocionaron a la familia Reed. Los ancianos la convocaron a una reunión de emergencia esa misma noche. El rostro de Chloe permaneció impasible. Lo hice porque lo amo, dijo con calma. El patriarca de la familia estaba tan furioso que le lanzó su bastón. Absurdo. Tu abuela te dio un buen hombre en Ethan Vance, y así es como le pagas. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo enfrentarás la tumba de tu abuela? Chloe guardó silencio. Sabía que no podía ver a su abuela. No podía ver a mi familia. Pero esta era su única oportunidad de volver a verme. Su voz sonaba ronca mientras repetía, el hombre que amo es Caleb, y haría cualquier cosa por él. Ese día, como castigo, su familia la azotó 99 veces, dejándole el cuerpo hecho un lienzo de heridas sangrantes. Pero soportó el dolor, se arrastró de vuelta a la mansión y miró a Caleb con esperanza. Hoy es el quinto día, Caleb. Caleb estaba desayunando. Fingió sorpresa al verla, cubierta de heridas. Chloe, ¿qué te pasó? Corrió hacia ella, fingiendo ayudarla a levantarse, pero sus ojos no reflejaban compasión, solo una satisfacción secreta y petulante al contemplar las horribles heridas. El patriarca no se había contenido. Cada latigazo le había desgarrado la piel. Apenas estaba consciente, pero un pensamiento la impulsaba a seguir adelante. Era el quinto día. Una última tarea y me vería. Chloe forzó una sonrisa a pesar del dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer hoy? Caleb la miró a los ojos esperanzados y le asestó el último golpe cruel. Cásate conmigo. Chloe, Ethan ha muerto. Romper esos papeles no sirvió de nada. La tarea final es que te cases conmigo. Había accedido a todas las demás exigencias escandalosas que él le había hecho. Pero al oír la palabra, casarse, palideció. Imposible, dijo sin dudarlo un segundo. Esta es la última tarea. Hoy es el quinto día. Caleb insistió. No necesito una gran boda. Ni siquiera necesito un certificado de matrimonio. Solo necesito que digas que estás dispuesta a divorciarte de Ethan y estar conmigo. La respiración de Chloe se volvió entrecortada. Él la había marginado, abandonada por sus amigos y familiares. Ella lo había soportado todo. ¿Pero un divorcio? Eso cortaría el último lazo que la unía a mí. Guardó silencio. Al ver su vacilación, Caleb se burló. Si no estás de acuerdo, no volverás a ver a Ethan. La decisión es tuya, Chloe. Dijo esto mientras fingía curarle las heridas. Chloe permaneció en silencio. Los minutos pasaban. Al acercarse el quinto día, Chloe se acercó lentamente a Caleb. Acepto tus condiciones. Su voz era tranquila, pero él podía ver la agonía en sus ojos. Caleb sonrió satisfecho. La besó en la mejilla y luego desapareció en el dormitorio, emergiendo un momento después con un traje a medida. El traje era hermoso, pero para Chloe, verlo era un dolor cegador. Se quedó sin aliento. Se obligó a no pensar, solo a concentrarse en el objetivo. Haz esto y me vería. Habló,
y cada palabra era un peso aplastante. Me divorcio voluntariamente de Ethan Vance. Me casaré con Caleb Hayes. Las palabras la agotaron. Se sentía completamente agotada. En ese momento, había perdido a sus amigos, a su familia, todo. Caleb la abrazó con una sonrisa triunfante y llorosa en el rostro. Por fin te tengo, Chloe. ¿Sabes cuánto he esperado este día? Estos últimos 5 días han sido perfectos. Podemos ser así para siempre, ¿verdad? Chloe, te amo. ¿Me amas? Chloe, instintivamente, empezó a corresponderle el abrazo, a decir las palabras. Pero entonces algo se quebró. Lo apartó, con el rostro convertido en una máscara de horror y rabia. No te amo. Amo a Ethan. Caleb, he hecho todo lo que me pediste. ¿Dónde está ahora? Caleb se tambaleó al suelo, con un dolor agudo que lo atravesaba, y su corazón lleno de amargo resentimiento. Había estado tan cerca. ¿Por qué no podía olvidarse de mí? Gritó, perdiendo el control. Di que me amas. Chloe, ¿me amas? ¿Lo has olvidado? Estábamos enamorados mucho antes de que te casaras con él. Estamos volviendo a la normalidad, viéndolo caer en la locura. Una extraña calma se apoderó de Chloe. Respondió con firmeza. La única persona que amo ahora es Ethan. Antes me equivocaba. Me sentía culpable por ti, pero no era amor. Caleb, esto se acabó. Solo quería ver a Ethan una vez más. Te dije que estos 5 días eran para él. No te amo. Caleb sabía que había perdido. Después de toda su cuidadosa planificación, había fracasado. Empezó a reír, una risa salvaje y desquiciada. Chloe, deja de soñar. Ethan nunca volverá. Todo era mentira. ¿De verdad creías que podías arreglar esto? Imposible. Tú fuiste quien lo lastimó. Tú fuiste quien lo dejó morir. Nunca lo volverás a ver. Y ahora te has divorciado de él. Lo dejaste todo por él. ¿Y para qué? Nunca volverá. No lo podía creer. Los últimos 5 días, todos sus sacrificios habían sido una mentira. Estás muerto. Se abalanzó sobre él, con las manos buscando su garganta. Pero Caleb estaba listo. Sacó un cuchillo y se lo clavó profundamente en el estómago. Los días de tortura, los 5 días de falsas esperanzas y esta aplastante derrota final lo habían vuelto completamente loco. La apuñaló una y otra vez, gritando, Chloe, muramos juntos. Ya débil por las heridas, Chloe no tenía fuerzas para defenderse. Se desplomó en un charco de su propia sangre. En sus últimos momentos, creyó ver mi rostro, oír mi voz. Solo necesito que lo digas. Solo di que me amas. Intentó acercarse para decirme que sí. Que de verdad me amaba. Pero la sangre le llenó la garganta y no pudo emitir ningún sonido. Y en ese momento, por fin lo entendió. Habíamos perdido nuestra oportunidad. No había vuelta atrás. Chloe cerró los ojos mientras una última lágrima, agonizante, resbalaba por su mejilla. Caleb se detuvo, su cuerpo temblando con una mezcla de sollozos y risas. Sabía que él también iba a morir. Odiaba a Chloe. Y me odiaba a mí. En esos 5 días, había conseguido todo lo que quería, excepto lo único que importaba, la oportunidad de vivir. Poco a poco, su forma comenzó a desvanecerse. Pensó que matarme lo convertiría en el amor verdadero de Chloe. Pero al final, no pudo escapar de su destino, atrapado para siempre en el 5.º día. Todo el amor y el odio, el arrepentimiento y la esperanza. Todo llegó a su fin cuando cayó el telón en el 5.º y último día. Todo había terminado.